Somos la Iglesia Cristiana Cuadrangular, El Camino en Charalá. Estamos ubicados en la carrera 10 26A03, Barrio Villa María. Asiste a nuestras reuniones, domingos, 9 de la mañana y 3 de la tarde. Ven con toda tu familia, te esperamos. Hola, ¿qué tal? Muy buen día, qué gusto poder saludarte el día de hoy a través de este tiempo especial en la presencia del Señor. Yo soy el pastor Yesid Sanabria de la Iglesia Cristiana Cuadrangular en el municipio de Charalá. Para mí es un gusto poder compartir un fragmento de la palabra de Dios a través de lo que Dios nos habla a través de su escritura. Recordamos que en este mes de marzo estamos desarrollando la temática Viviendo en Santidad. Necesitamos, no solo durante el mes de marzo, sino a partir del mes de marzo, empezar a llevar una vida en santidad. Es lo que Dios siempre ha querido de cada uno de nosotros. Desde el Antiguo Testamento, desde cuando Adán y Eva fueron creados, Dios quería que ellos vivieran en santidad. Por eso los puso en un lugar maravilloso llamado el Edén. Pero allí su santidad fue corrompida con el pecado, con la serpiente que vino a convencer a Eva y llenó de orgullo su corazón. Pero el propósito de Dios con el pasar del tiempo es que cada una de las generaciones que Él iba formando, que Él iba levantando, fueran o llevaran mejor una vida en santidad. Y el propósito que tenía con su pueblo después de sacarlo de Egipto era obviamente eso, que fuera un pueblo que viviera en santidad. Actualmente, uno de los requerimientos del Señor, uno de los anhelos del Señor es que tú y yo vivamos en santidad, que siempre nosotros podamos estar viviendo en santidad. Ahora, no quiere decir que nunca vayamos a pecar, que nunca nos vayamos a equivocar. Claro, fallamos, nos equivocamos, cometemos errores como cualquier otra persona, ¿verdad? Pero, cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, cuando nosotros tomamos a Cristo en nuestro corazón, hacemos un compromiso con Él, que nunca más volveremos a caer en el mismo error. ¿Recuerdan a David? El rey David. David tuvo un arrepentimiento genuino y por eso era aquel rey que agradó al corazón de Dios. David no fue perfecto, fue imperfecto como tú y como yo, pero su vida en santidad se trató de buscar, de estar siempre en la presencia de Dios, de escuchar su voz, de ser obediente a la voz de Dios, pero también cuando cometía errores, no volvía a caer en los mismos errores. Salía adelante, se arrepentía genuinamente de corazón y nunca más volvía a fallar o volvía a pecar o volvía a caer en el mismo pecado. Pero quiero que hablemos de un fragmento de la palabra. El libro de Primera de Samuel nos narra historias muy interesantes. El domingo anterior hablábamos acerca de cómo el pueblo despreció al profeta Samuel, de cómo el pueblo despreció a Dios, de cómo el pueblo se rebeló, se había rebelado ante Dios, ante Samuel. Y le habían dicho que como los hijos de Samuel no eran dignos, no eran un buen ejemplo, ellos simplemente no querían que su linaje los llevara. Y obviamente que Samuel tampoco lo hiciera, porque llegaron los ancianos a reunirse con Samuel y le dijeron que él ya era un viejo, que ya era un anciano y que por lo tanto ya como que no tenía el don o no servía para lo que ellos estaban esperando. Ellos querían un rey que los llevase a batalla. Ahora, ellos se fijaban en las demás naciones. Las demás naciones presentaban a su rey con un traje especial, una armadura especial, un estandarte en su mano, seguramente montado sobre un caballo, allí fornido, que se imponía, mostraba miedo, ¿verdad? Pero eso era lo que el pueblo de Dios le estaba pidiendo a Dios y le estaba diciendo a Samuel.
Ya no queremos de ti, ya no queremos de ese Dios que no sabemos ni siquiera quién es. Nos mandan a pelear y ni siquiera sabemos por quién peleamos. Queremos un rey el cual nos guía la batalla, el cual nosotros podamos decir, Él es nuestro rey, estamos peleando por Él, Él nos está guiando. Tristemente, a Samuel estas palabras le tocaron el corazón. Samuel sintió dolor con estas palabras y fue y buscó la presencia de Dios. Cuando Samuel habla con Dios, Dios le dice, tranquilo, lo mismo que te están haciendo a ti, me lo vienen haciendo a mí desde que yo los saqué de Egipto. Es decir, el pueblo de Dios siempre estuvo rechazando a Dios. Adoraban dioses ajenos, buscaban la manera de hacer las cosas a su acomodo, no esperaban en el tiempo de Dios. Ahora, algo muy cierto es que el pueblo quería un rey. Algo muy cierto es que Dios otorgó la petición del pueblo. Samuel le responde al pueblo y le dice, Dios ha hablado y les va a conceder un rey. Pero Dios le hace una advertencia al pueblo y Dios le dice al pueblo, claro, les voy a conceder ese rey, pero ese rey va a mandar sobre ustedes. Ustedes van a tener que adorar a ese rey, servir a ese rey. Pero Dios le dio todas estas advertencias al pueblo para ver si de pronto cambiaban de opinión. Pero el pueblo aceptó y dijeron, no, queremos un rey. Y efectivamente, ellos querían un rey similar a los reyes de las naciones ajenas o vecinas. Una nueva figura que ellos pudieran seguir. Necesitaban una figura en carne y hueso que poder seguir. No les bastaba con un Dios de poder, con un Dios de maravillas, con un Dios de grandezas. No. Necesitaban algo en carne y hueso que poder seguir. Dios les concedió el deseo de su corazón, aceptó la petición y ahora hablamos acerca de ese rey que Dios le concede al pueblo. Dios advirtió al pueblo, aún así querían un rey y Dios les dio ese rey. Entonces Dios escogió a Saúl. Saúl, dice la palabra, que un hombre bien presentado, un hombre que iba a ser digno de ser rey. Y efectivamente así fue. Dios le dio al pueblo de Israel un rey llamado Saúl. Saúl se coronó como rey, fue ungido como rey. Ahora, Saúl comenzó su reinado siendo obediente a Dios. Claro, ¿cómo no? Dios se había fijado en Saúl. Dios había mirado a Saúl, había escogido a Saúl. Y Saúl se levantaba como ese futuro rey. Porque tenía intimidad con Dios, porque su vida era de temor a Dios, porque era un ejemplo la vida de Saúl. Ahora, enfoquemos un poco esto que hemos hablado a nuestra vida. Cuando nosotros conocemos al Señor, ahora tú dirás, no, yo conozco al Señor desde que nací porque es que a mí me infundieron que yo debía amar a Dios sobre todas las cosas. No, estoy diciendo cuando tú tienes un encuentro con Dios, un verdadero encuentro, que lo vives, que lo sientes, que aceptas a Cristo en tu corazón como tu verdadero Salvador y como el que transforma tu vida. Es decir, cuando nosotros conocemos del Señor, nos pasa algo maravilloso. Nuestra vida se transforma, nuestra vida cambia, nuestra vida es diferente. Ahora empezamos a caminar de manera diferente, a hablar de manera diferente, a pensar de manera diferente, a ver de manera diferente. Todo es diferente ahora en nuestra vida. Obviamente, todo es para bien. Porque todo a nuestro alrededor empieza a cambiar y empezamos a ver las bendiciones de Dios derramadas sobre nuestra vida. Las bendiciones de Dios llegando a nuestra vida. Dios obrando en el trabajo, Dios obrando en la salud, Dios obrando en la familia, Dios obrando en nuestro corazón, sanando heridas, Dios levantándonos de donde veníamos mal. Un año, un tiempo maravilloso en la presencia de Dios. Así se encontraba Saúl, el escogido por Dios. Ahora tú imagínate, en su largo caminar, Dios caminando se detuvo y se fijó en ti y dijo, yo te voy a levantar, yo te voy a hacer rey
Eso le dijo a Saúl. Ahora, a nosotros, ¿qué nos dice el Señor? Yo te voy a levantar, yo te voy a dar un propósito, porque el ser rey de una nación, de la nación del Señor, no era simplemente que él iba a gobernar y ya, no, que era el monarca, no. Era que había un propósito con ese hombre para gobernar la nación y para cumplir la voluntad de Dios. El título de rey era un título que le daba como porque el pueblo se lo estaba pidiendo, pero delante de los ojos de Dios era un siervo más del Señor. Entonces, Dios se fija en ti, Dios te mira a ti, Dios te escoge a ti y te dice, yo te voy a levantar porque te voy a hacer un siervo mío. Tú vas a ser un siervo del Señor, vas a servirme a mí. Yo te voy a usar a ti para cosas grandes. Voy a transformar tu vida, vas a ser ejemplo para muchos más y muchos más van a poder verme a mí a través de ti. Eso era lo que Dios estaba esperando de Saúl. Eso era lo que Dios anhelaba que sucediera con Saúl. Pero cuando nosotros iniciamos nuestra nueva vida, llega el tiempo del primer amor, ¿verdad? Y entonces nos enamoramos de Dios. Ay, tengo un Dios que me ama. Tengo un Dios maravilloso. Uy, qué bendición. El Dios de milagros. El Dios que me sanó de la enfermedad. El Dios que me levantó de la parálisis. El Dios que me dio la vista. El Dios que me permite caminar. El Dios que me permite hablar. No sé si de pronto traías una enfermedad, no sé si de pronto traías un problema económico, un problema familiar, estabas en el lecho de muerte, no sé cómo era tu vida cuando el Señor te rescató. Pero de algo sí estoy seguro, que estabas feliz de haber conocido al Señor, que estabas gozoso de haber conocido al Señor. Porque yo también lo viví así. El tiempo del primer amor con Dios era maravilloso. Oh Señor, aleluya, el Dios de poder, es mi Dios. Así estaba Saúl, feliz porque todo lo que Dios le mandaba hacer y él hacía, pues le iba bien, porque era obediente a la palabra de Dios. Nosotros en el primer amor somos igual. Cuando estamos en el primer amor, pastor, ¿qué necesita? Cuente conmigo para lo que sea. Usted sabe, yo amo al Señor, amo su obra, amo esta iglesia. Pastor, ¿le ama a usted también? ¿Para qué soy bueno? Queremos hacer de todo para Él, por Él y para Él, ¿verdad? Y queremos hablarle a todo el mundo de Dios. Queremos que Dios nos use en todo. Queremos que, mejor dicho, seamos el centro de atención de Dios. Porque estamos enamorados de Dios. Estamos viviendo nuestro primer amor con Dios. Mira, pero así sucedió con Saúl. Y quiero que vayamos a la palabra de Dios para que veamos cómo fue ese primer amor del rey Saúl. Cómo fue que Saúl se enamoró de Dios, fue obediente a Dios y Dios estaba con Saúl. Quiero que si tú tienes tu Biblia ahí a la mano, me acompañes a dar lectura al siguiente pasaje. Primera de Samuel, capítulo 10, versículos 20 al 24. Luego ordenó Samuel que se acercaran todas las tribus de Israel y la suerte cayó sobre la tribu de Benjamín. A continuación, ordenó que se acercaran los de la tribu de Benjamín y la suerte cayó sobre el clan de Matri. Y de ella la suerte cayó sobre Saúl, hijo de Quis. Pero lo buscaron y no lo encontraron. Por lo que consultaron otra vez al Señor para saber si Saúl se encontraba allí. Y el Señor respondió que Saúl ya estaba allí y que se había escondido entre el equipaje. Entonces corrieron a sacarlo de su escondite. Y cuando Saúl se presentó ante el pueblo, se vio que ningún israelita le pasaba del hombro. Samuel preguntó a todos, ¿ya vieron al que el Señor ha escogido como rey? No hay un solo israelita que pueda compararse con él. ¡Viva el rey!, respondieron los israelitas. Ahora, podemos nosotros ver que Saúl fue escogido por Dios, ¿verdad? Como muchas veces sucede en nuestra vida. Dios nos escoge para cosas grandes. Dios nos escoge para cosas maravillosas. Saúl había sido escogido por Dios. Dios había escogido a este varón, lo había mirado, se había fijado en él y lo seleccionó
para gobernar a su pueblo. Es decir, lo había acogido con un propósito. Pero miremos qué nos dice la palabra de Dios. Primera de Samuel, capítulo 11, versículo 6. Al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y él se encendió en ira con gran manera. Ahora, mira que este versículo nos enseña que Saúl fue usado como instrumento de Dios. Sí, Saúl fue usado como instrumento de Dios. ¿Por qué? Porque él llevaba un propósito y Dios lo tenía que usar como un propósito. Pero mira lo que dice la palabra. Al oír estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder. Lo empoderó para hacer las cosas. Pero ¿por qué el Espíritu de Dios vino sobre él? Porque Saúl tenía intimidad con Dios. Porque Saúl estaba viviendo una vida de santidad con Dios. Pero ¿cómo se vive una vida de santidad? Buscando a Dios a través de la palabra. Nosotros tenemos el mal hábito de no leer la Biblia. Tenemos el mal hábito de no buscar la presencia de Dios. Tenemos el mal hábito de no dedicarle tiempo a Dios. Antiguamente, aquellas personas que eran ungidas para el servicio de Dios, que habían sido seleccionadas por Dios, era porque tenían intimidad con Dios. Ahora, tú dirás, el Señor me miró, me escogió, pero yo como que no tengo esa intimidad con Dios. Ahora, necesitas tener esa intimidad con Dios. Dios te está dando oportunidades todos los días en su infinita misericordia para que tú vivas una vida en santidad, para que le busques, para que le encuentres a través de su palabra, no para que le dediques 1 o 2 minuticos de tu tiempo, no, dedícale media hora, 1 hora, 2 horas a Dios. ¿Por qué será que a nosotros nos cuesta tanto dedicarle tiempo a Dios? ¿Por qué será que nos duele tanto entregarle tiempo a Dios? Ustedes supieran lo hermoso que es entregarle tiempo a Dios. El descanso que se tiene, las cargas que se quitan de estar a solas con Dios. Es maravilloso cuando tú te arrodillas delante de su presencia, hablas con Él, te conectas con Él, tienes ese tiempo de intimidad, pones ahí una alabanza y la cantas, le adoras, exaltas su nombre y cuando menos te das cuenta, han pasado horas de estar haciéndolo y es maravilloso. Es maravilloso cuando nosotros entregamos de nuestro tiempo para Dios y tenemos esa vida de santidad, porque es que cuando tú lees la palabra, cuando tú le oras a Dios, cuando tú le dedicas a Dios, Dios obra grandemente en ti. Y créeme que tu vida va a ser diferente, no va a ser una vida sumergida en el pecado, una vida sumergida en la tentación. Ahora tendrás errores, equivocaciones, claro, pero será una vida diferente. No temas, no te molestes por entregarle tiempo a Dios. Hazlo con alegría, con gozo. Dedícale tiempo a Dios en tu casa, en tu familia, a manera personal. Mire, Saúl en ese momento era feliz con Dios. ¿Por qué? Miren, al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder. Lo empoderó para cumplir un propósito, para cumplir una misión, es decir, fue usado como instrumento de Dios. Tú y yo también somos usados como instrumento de Dios. Cuando tú tienes intimidad con Dios y tratas de llevar una vida en santidad con Dios, Dios te empieza a utilizar. Y el día que menos estás hablando con una persona que está muy enferma y tú oras por esa persona, pones tus manos y Dios te usa como instrumento para sanarla. El día menos pensado, estás hablando con una mujer que ha sido maltratada en su hogar, que ha sido vulnerada en su hogar y que necesita una palabra de consuelo y de aliento, que ella siente que nadie está con ella, pero tú hablas con ella y el Espíritu de Dios viene sobre ti con poder y tú le puedes hablar a ella
te aseguro que ese día esa mujer termina recibiendo a Cristo en su corazón como su Salvador. Y su vida empieza a cambiar, a transformarse. Porque Dios te utilizó como instrumento para cumplir su propósito. En este momento de la historia, Saúl estaba siendo usado como instrumento para cumplir todos los propósitos de Dios. Y es hermoso cuando Dios nos usa para cumplir sus propósitos. No hay cosa más hermosa que poder servirle a Dios, que poder ayudarle a Dios a cumplir los propósitos que Él tiene con esta tierra, con esta sociedad, con las nuevas generaciones, con todo el mundo. Es algo maravilloso. Déjate usar por el Señor. Pero para que Dios te use como instrumento, tú necesitas vivir en intimidad con Dios, vivir en santidad tu vida, para que Dios obre contigo, para que tú muestres la presencia de Dios en tu vida, en tu casa, con tus seres queridos, con todos los demás. Mire, Samuel también fue fiel a Dios con obediencia y sabiduría. ¿Qué tal si leemos la palabra de Dios? Primera de Samuel, capítulo 13, versículo 1. Había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Mitmas y en el monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gabá de Benjamín, y envió al resto del pueblo, cada uno a sus tiendas. Mira, el versículo 1 nos cuenta que Saúl ya había reinado 1 año, pero que cuando había reinado 2 años, él seguía siendo obediente a Dios, él seguía estando en esa intimidad con Dios, siendo fiel a Dios, pero también teniendo la sabiduría de Dios para hacer las cosas correctamente. Mira, Saúl comenzó muy bien porque estaba amando lo que Dios le hacía. Estaba amando, tenía ese primer amor hacia Dios, como tú y yo lo hemos tenido en algún tiempo. El primer amor que tuvimos ante Dios, y le queríamos servir con gozo, con alegría, y éramos fiel a Él, obedientes a Él. Lo que Dios dijera, nosotros lo hacíamos. Lo que el pastor nos dijera, nosotros lo hacíamos. Lo que nuestro líder nos dijera, nosotros lo hacíamos, porque estábamos enamorados de Dios. Y usted dirá, pastor, ¿por qué está hablando en tiempo pasado? Claro, porque a muchas personas se les acaba el primer amor, así como se le acabó a Saúl. A Saúl también se le acabó el primer amor. Mire, con el pasar del tiempo, vamos a ahondar un poco más en el libro de Samuel. Con el pasar del tiempo, muchas veces el corazón se llena de orgullo. Y así fue tristemente con Saúl. Su corazón se llenó de orgullo. El corazón de Samuel, el corazón de Saúl, se llenó de orgullo. ¿Por qué? Seguramente porque todo el pueblo le adoraba. Y así como dice el dicho, le echaron flores y se las comió. Saúl se dejó llenar de orgullo su corazón. Saúl se dejó llenar de orgullo de todo lo que el pueblo le decía. Y entonces empezó a agradar más al pueblo que a Dios. Empezó a escuchar más al pueblo que a Dios. Empezó a escuchar más su corazón, o esa voz que le hablaba al oído, que escuchar la voz de Dios. Y su corazón se llenó de orgullo. Y el orgullo mata todo propósito que Dios tenga contigo. ¿Por qué? Mira lo que le sucedió a Saúl. Saúl empezó a comenzar a tomar decisiones propias. Ya no consultaba con Dios, o lo que Dios le decía, él lo hacía a su manera. Tenía unas posturas diferentes a las que Dios le había establecido. Era también incluso ideologías o doctrinas que no iban conforme a la voluntad de Dios. Todo eso le sucedió a Saúl por dejar que su corazón se llenara de orgullo. Acompáñame a leer la palabra de Dios. Primera de Samuel, capítulo 15, versículos del 1 al 35.
Un día Samuel dijo a Saúl: el Señor me envió para consagrarte como rey de Israel, su pueblo. Por lo tanto, escucha lo que el Señor te quiere decir. Así dice el Señor Todopoderoso: voy a castigar a los amalecitas por lo que hicieron a Israel, pues se interpusieron en su camino cuando venía de Egipto. Por lo tanto, ve y atácalos, destrúyelos junto con todas sus posesiones y no les tengas compasión. Mata hombres, mujeres, niños y recién nacidos, y también toros y ovejas, camellos y asnos. Saúl mandó llamar al pueblo y le pasó revista en Telaín. Eran 200,000 hombres de infantería y 10,000 hombres de Judá. Después Saúl se dirigió a la capital de Amalec y tomó posiciones junto al arroyo. Y dijo a los kenitas: apártense, salga de en medio de los amalecitas, para que no los destruya ustedes junto con ellos, pues ustedes se portaron bien con los israelitas cuando venían de Egipto. Los kenitas se apartaron de los amalecitas. Entonces Saúl atacó a los amalecitas desde Havilá hasta la entrada de Sur, que está en la frontera de Egipto, y los derrotó. Tomó prisionero a Agag su rey y mató a filo de espada a todo su ejército. Sin embargo, Saúl y su ejército dejaron con vida a Agag y no mataron las mejores ovejas, ni los toros, ni los becerros más gordos, ni los carneros, ni destruyeron las cosas de valor, aunque sí destruyeron todo lo que era inútil y de poco valor. Luego el Señor le habló a Samuel y le dijo: me pesa haber hecho rey a Saúl, porque se ha apartado de mí y no ha cumplido mis órdenes. Samuel se quedó muy molesto y durante toda la noche estuvo rogando al Señor. A la mañana siguiente madrugó para ir al encuentro de Saúl, pero le avisaron que éste se había ido a Carmel y allí se había levantado un monumento, y que luego, dando un rodeo, había continuado hacia Gilgal. Entonces Samuel fue a donde estaba Saúl, el cual le dijo: el Señor te bendiga, ya he cumplido la orden del Señor. ¿Qué significan entonces estos bálidos de ovejas y estos bramidos de toros que estoy escuchando?, respondió Samuel. Los han traído de Amalec, contestó Saúl, porque la gente ha conservado las mejores ovejas y los mejores toros para ofrecerlos en sacrificio al Señor tu Dios. Pero hemos destruido lo demás. Calla, que te voy a comunicar lo que el Señor me dijo anoche, le interrumpió Samuel. Habla, le respondió Saúl. Y Samuel le dijo: ¿no te considerabas tú de poca importancia? Sin embargo, has llegado a ser el jefe de las tribus israelitas, y el Señor te ha consagrado como rey de Israel. Ahora bien, si el Señor te envió con la orden estricta de destruir a esos pecadores amalecitas y de atacarlos hasta acabar con ellos, ¿por qué desobedeciste sus órdenes y te lanzaste sobre los que se le quitó al enemigo, actuando mal a los ojos del Señor? Saúl contestó: yo obedecí las órdenes del Señor y cumplí la misión que él me encomendó. He traído prisionero a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas, pero la tropa se quedó con ovejas y toros, lo mejor de lo que estaba destinado a la destrucción, para sacrificarlos en honor del Señor tu Dios en Gilgal. Entonces Samuel dijo: más le agrada al Señor que se le obedezca y no que se le ofrezcan sacrificios y holocaustos. Vale más obedecerlo y prestarle atención que ofrecerle sacrificios y grasa de carneros. Tanto peca el que se rebela contra él como el que practica la adivinación. Semejante a quien adora a los ídolos es aquel que lo desobedece. Y como tú has rechazado sus mandatos, ahora él te rechaza como rey. Entonces Saúl dijo a Samuel: sí, he pecado, pues pasé por alto la orden del Señor y tus instrucciones, porque tuve miedo de la gente y atendí su petición. Pero yo te ruego que perdones mi pecado y que regreses conmigo para adorar al Señor. No voy a regresar contigo, le respondió Samuel, porque tú has rechazado el mandato del Señor y ahora él te rechaza como rey de Israel. Samuel se volvió para marcharse, pero Saúl lo agarró por el borde de su capa y se la desgarró. Entonces Samuel le dijo a Saúl: de esta misma manera el Señor ha desgarrado hoy de ti el reino de Israel, te lo ha quitado para entregárselo a un compatriota tuyo, que es mejor que tú. Porque Dios, que es la gloria de Israel,
no miente, ni se arrepiente, pues no es un simple hombre para arrepentirse. Yo he pecado, repitió Saúl, pero te ruego que ante los ancianos de Israel y ante todo el pueblo me sigas respetando como rey. Así que vuelve conmigo para adorar al Señor tu Dios. Samuel volvió entonces con Saúl y éste adoró al Señor. Luego Samuel ordenó: traigan ante mí a Agag, rey de Amalec. Agag se presentó muy tranquilo ante Samuel, pensando que ya había pasado el peligro de una muerte amarga. Pero Samuel le dijo: con tu espada dejaste sin hijos a muchas mujeres, pues igual que ellas quedará tu madre. Y sin más, Samuel lo descuartizó en Gilgal ante el Señor. Después se fue a Ramá y Saúl regresó a su casa en Gibeá de Saúl. Y Samuel nunca más volvió a ver a Saúl, aunque le causó mucha tristeza que el Señor se hubiera arrepentido de haber hecho a Saúl rey de Israel. Vemos entonces con este pasaje la desobediencia y la rebeldía de Saúl. Un rey que fue desobediente, que fue rebelde a la palabra de Dios. Hizo que Dios se arrepintiera de haberlo puesto por rey, por no cumplir su palabra. Por no cumplir su palabra, Dios se arrepintió de haberlo puesto por rey. Saúl actuó creyendo entender que era lo que le placía a Dios. Mire, muchas veces nos sucede a nosotros lo mismo. Creemos saber qué es lo que le place a Dios. Creemos saber qué es lo que pone contento a Dios. Y entonces buscamos la manera de hacer mil cosas por tratar de agradar a Dios, pero somos desobedientes a su palabra. Somos desobedientes a seguir su voluntad. Somos desobedientes a seguir lo que Dios ha impuesto para nosotros. La rebeldía llega a nuestra vida. Mira, Saúl intentó hacer muchas cosas para agradar a Dios, pero a Dios le placía simplemente que él fuera obediente a su palabra, que él siguiera tal cual lo que Dios le hablaba. Era lo único que tenía que hacer Saúl, ser obediente a la palabra de Dios. Pero su corazón se había llenado de orgullo, su corazón le estaba diciendo que hiciera otra cosa, y efectivamente él no cumplió la palabra de Dios. Una arrogancia fue la que llenó a Saúl, y esa arrogancia lo hizo tratar de forzar las circunstancias a beneficio propio. Y entonces Saúl empezó a actuar a beneficio propio, y cada cosa que hacía, la hacía a beneficio propio. Lo podemos ver en ese pasaje, cómo Saúl desobedece, no cumple la palabra de Dios y actúa conforme a su voluntad. Forza las circunstancias para que sean provechosas para él, para que lo beneficien a él. Ahora, seguramente, no lo dice netamente la palabra, pero seguramente Saúl intentó crear su propia monarquía dentro del reino de Dios, dentro del pueblo de Dios. ¡Wow! Intentó quitarles a Dios al pueblo y ponerse él como la figura máxima. Eso era lo que intentaba Saúl. Te repito, no lo dice claramente las Escrituras, pero se puede sobreentender que si Saúl empieza a tomar cosas y empieza a oír la voz del pueblo y empieza a hacer lo que el pueblo quería, su corazón lleno de orgullo fácilmente podía decir: no, pues el pueblo me ama a mí, no ama a Dios. A mí es el que me aman, a mí es el que me quieren. Pues voy a mantener contento al pueblo para que el pueblo vea que yo sí soy un rey verdadero, que yo soy un rey que merece este pueblo. Pero Saúl, al hacer todo esto, se apartaba de Dios, rechazaba a Dios, sacaba a Dios de la ecuación. Qué triste es esto, ver cómo nosotros en nuestro diario vivir también sacamos a Dios de la ecuación a causa de nuestra rebeldía, a causa de nuestra desobediencia.
Somos desobedientes a lo que Dios nos dice. Somos desobedientes a lo que Dios ha establecido. Muchas veces no cumplimos todo lo que Dios ha establecido para nosotros. Muchas veces no somos obedientes a lo que Dios ha hablado a nosotros. Muchas veces no somos obedientes a su palabra y queremos hacer las cosas a nuestra propia manera. Nos echan flores y no las comemos. Y creemos que tenemos la razón en todo, que por más que estemos fallando y nos estemos equivocando, nosotros somos los que tenemos la razón y que ya no necesitamos de Dios porque no la sabemos todas, porque nos creemos los reyes de una nación. Ahora podemos ver en la actualidad cómo a través de las redes sociales hay muchos reyes como Saúl, que se la creen saber todas, juzgar a todo el mundo, atacar a todo el mundo. Y eso no es lo que quiere Dios. Dios no quiere una persona que esté peleando en redes sociales. Dios quiere una persona que a través de las redes sociales esté mostrando el amor de Dios. Y el amor de Dios no se muestra con peleas absurdas. No se muestra no llevando la misma simpatía con los demás. No. Estamos cayendo en un juego donde nos llenamos de orgullo y creemos sabérnoslas todas. Sabemos de guerras. Sabemos de leyes, sabemos de tránsito, sabemos de gobierno, somos unos expertos en todo. En redes sociales nos volvemos expertos en todo, nos las creemos saber todas para poder juzgar, señalar a todo el mundo. Al que no piense igual a mí, lo ataco, lo desmerito, lo hago quedar mal, lo por debajeo hasta donde más no pueda. No importa si es un hombre, una mujer o un niño. Lo importante es sacar pecho y que todo el mundo vea y digan, uy, este hombre o esta mujer sí sabe. Ese sí es el que tengo que seguir. Porque nos encanta que nos den like, que cojan el celular y le den me gusta, me encanta. Eso nos encanta a nosotros, nos llena de orgullo. Tengo 1000 seguidores. 5000 seguidores. Cada publicación es de 500, 700 likes. La gente me sigue. Ya no necesito de la iglesia, ya no necesito de Dios, porque lo que yo diga es lo que la gente cree, es lo que la gente hace. Ahora, si lo ven en la política es igual. Miren, actualmente en la política, las diferentes vertientes políticas salen a decir cualquier cosa y la gente le cree, y la gente lo hace, y la gente es obediente. Ahora no me quiero meter en política, no, ni quiero decir voten por aquel o voten por aquel, no me voy a meter en eso. Yo vengo a hablarte de Dios, vengo a hablarte del comportamiento que debemos tener nosotros como hijos de Dios, como escogidos de Dios. Porque Dios te escogió a ti, me escogió a mí. Nos escogió a nosotros para cumplir propósitos, para que fuéramos siervos de Él. No para que tomáramos, le robáramos el reinado y el gobierno de su pueblo. No. Dios nos está llamando a ser siervos de Él. Pero Saúl tristemente desobedeció. Fue rebelde. Y no quiso ser obediente a la palabra de Dios. Fue tal punto de rebeldía y de desobediencia que Saúl intentó manipular a Dios. Sí, así como lo oyes. Saúl intentó manipular a Dios. Mira, los versículos 22 y 23 del capítulo 15 lo que nos dice. Versículo 22 y versículo 23 dice así. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Ahora, Saúl intentó manipular a Dios. ¿Por qué lo intentó manipular? Mire, Samuel le dice, mira Saúl, la obediencia
es mejor que los sacrificios. Lo único que tenías que hacer era ser obediente, era hacer las cosas tal cual el Señor te había pedido que hicieras. No quisieras las cosas a tu acomodo, a beneficio propio. Y ahora vengas a enredarnos, ahora vengas a tramarnos, ahora vengas a decir, no, pues entonces ahí le tengo unas vacas, le tengo unos carneros, pues presentemos un holocausto, presentemos una ofrenda y listo, problema solucionado. Saúl intentaba manipular a Dios con una ofrenda. Saúl sabía que se había equivocado, ya sabía que Dios se había dado cuenta, que Samuel estaba diciendo que Dios se había dado cuenta, que él se había equivocado. Y él le dice, pues bueno, pues entonces hagamos una ofrenda y listo. En nuestro diario vivir sucede igual. Creemos nosotros que cuando actuamos mal, pero presentamos ofrendas al Señor, ya con eso nos lavamos las manos. Creemos que eso es suficiente para el perdón de nuestros pecados. Creemos que eso es suficiente para que Dios nos perdone a nosotros. Ahora, no está mal que tú seas una persona que colabora, que tú seas una persona que ofrendes, que diezmes, que des primicia, que seas bueno con los demás. Pero, cuando lo estás haciendo para tratar de manipular a Dios, es cuando la cosa se pone grave. Pasa como la persona que de pronto el hombre se deja, que es casado, se deja seducir por otra mujer y piensa que las cosas que está haciendo las está haciendo correctamente y piensa que cada cosa que hace lo hace correctamente, pero como siente temor de Dios y sabe que lo que está haciendo está mal, quiere remendar el daño que está haciendo. Ahora, no está diciendo que lo quiera dejar, está diciendo que lo quiere remendar, lo quiere camuflar dando ofrendas a Dios. Señor, pues me voy a comprometer a leer más la Biblia. Esta semana voy a leerme 2 libros de la Biblia, Señor. Pero tú sabes que yo estoy contigo, Señor, que intento cambiar, que intento ser diferente. Y empiezan a tratar de enredar a Dios, a tratar de manipularlo. Y entonces presentan ofrenda. Ay, Señor, tú sabes que yo le llevé allí a la vecina que está necesitada, un mercadito. Tú sabes que yo visité a los ancianos este mes, les llevé chocolate y pan. Tú sabes que yo le llevé un mercado allá a los más necesitados. Tú sabes que yo hice esto, que yo hice aquello. Tú sabes, Señor, que mi ofrenda de este mes fue buenísima, que el diezmo que yo di fue buenísimo. Pero no dejan el pecado. E intentan camuflar el pecado, intentan ponerle algo al pecado con sus ofrendas. E intentan camuflar el pecado con una ofrenda al Señor. ¿Qué es eso que se está haciendo? Las cosas no son así. Mira, la obediencia es mejor que los sacrificios. Podemos hacer promesas, sacrificios, donativos. Pero Dios prefiere algo mejor que todo eso, que seas obediente a su palabra, que seas obediente todo el tiempo a esto, a la palabra de Dios. Él quiere que tú seas obediente a lo que aquí está establecido. Si Dios te ha hablado, si Dios te ha dicho, si Dios quiere que tú cambies, que tú seas diferente, hazlo, sé obediente. No camufles tu pecado. Ahora, pastor, y entonces nunca más pecaré. Si soy cristiano, si acepto a Cristo en mi corazón. No, claro, algún día pecarás, algún día fallarás seguramente. Porque somos humanos. No somos perfectos. El único perfecto pisó este mundo hace más de 2000 años y murió en una cruz por ti y por mí. Nosotros no somos perfectos, pero cuando hay un arrepentimiento genuino en nuestro corazón, las cosas cambian, se transforman, y cuando eres obediente a la palabra, estás menos sujeto a caer en tentación y mucho menos a caer en el pecado.
Cuando llevas una vida de santidad, buscando a Dios, estando en intimidad con Dios, buscando la presencia de Dios todos los días, alabándole a Él, diciéndole: Señor, cuán grande es Él. Cantando todas esas alabanzas hermosas, diciéndole: mi corazón. Bueno, yo no soy cantante, pero cuando yo adoro a Dios, yo me siento que canto mejor que Marcos Witt. Porque estoy en mi tiempo de intimidad con Dios y no me importa si mi voz no sea sonora. Desde que mis palabras, lo que sale de mi corazón, agrade a Dios, yo me siento feliz, yo me siento contento. Mira, Dios prefiere la obediencia a este tipo de sacrificios en vano que solo ofenden a Dios. Porque ese tipo de sacrificios ofenden a Dios porque tú estás intentando manipularlo a Él. No tenemos que jugar a manipular a Dios. Saúl lo estaba haciendo. Dios le pidió a Saúl destruir por completo a los amalecitas, pero Saúl guardó las vacas, guardó las ovejas y las guardó para él. Y cuando se vio cogido de manos, cuando se vio cogido con las manos en la masa, entonces dijo: no, pues ahí traje unas vacas y unas ovejas, a ver, presentémoselas a él y listo. Solucionado el problema. Eso era lo que quería hacer Saúl, presentar una ofrenda a Dios y decir: listo, hermano, la embarré, Samuel, ¿qué hacemos? Tome y le presento eso. Presentémosle un holocausto a tu Dios. Decía la palabra, a tu Dios. Ni siquiera decía a nuestro, no, a tu Dios. Miren ya cómo el corazón de Saúl estaba tan envenenado de orgullo. Mira cómo el corazón de Saúl se había llenado tanto de orgullo que cómo menospreciaba a Dios. Y es más, lo terminaba ofendiendo, tratando de manipularlo. Miren, esto me hace recordar un pasaje del Nuevo Testamento que encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículos del 1 al 4. Jesús estaba en el templo y vio cómo algunos ricos ponían dinero en las cajas de las ofrendas. También vio a una viuda que echó 2 moneditas de muy poco valor. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: les aseguro que esta viuda pobre dio más que todos los ricos, porque todos ellos dieron lo que les sobraba, pero ella, que es tan pobre, dio todo lo que tenía para vivir. Me encanta este pasaje. ¿Sabes por qué? Ahora, esta mujer, esta viuda, ¿qué hizo? Dio todo lo que tenía, dio lo mejor de ella, se lo dio a Dios. Presentó una verdadera ofrenda al Señor, una ofrenda que agradaba a Dios. Ahora, cuando vamos al contexto del pasaje, no solo era lo mejor que ella presentaba. ¿Sabes qué también era lo que ella le estaba presentando a Dios? Obediencia. Obediencia. Ella sabía en su corazón que debía darle a Dios siempre lo mejor. Ella sabía en su corazón que era un deber como hija de Dios darle a Él lo que le correspondía. Así se quedara sin nada. No le importaba. Se agradaba su corazón porque lo que le estaba dando a Dios era todo lo que ella tenía. No le importaba quedarse sin nada. No le importaba. Quería dárselo todo a Dios. Ahora, en la obediencia viene la bendición. Y ella sabía que tenía que ser obediente a Dios y Dios la iba a bendecir. Ahora no lo hacía con el beneficio de la bendición, no. Lo hacía con el beneficio de agradar a Dios y de darle siempre lo mejor a Dios. Ser obediente a Dios. Mira, esta viuda, esta mujer fue obediente. No como los fariseos o como aquellos que estaban en aquel lugar, aquellos ricos, que daban simplemente por dar, porque los demás vieran que estaban dando. Oh, yo eché un billete de 100,000 en la ofrenda. Yo eché un billete de 50,000 en la ofrenda. Yo eché 3 billetes de 20,000 en la ofrenda. Oh, mi diezmo fue de 1,000,000 de pesos.
Yo hoy di una primicia. Le eché ya 500,000 pesitos al pastor de primicia. Pero aquella mujer seguramente llegó con 2 monedas de 100 pesitos, 2 monedas de 200 pesitos y se las entregó a Dios. Era lo único que ella tenía. A los demás les sobraba y lo hacían simplemente para lucirse ante los demás, para que los demás les vieran y dijeran: wow, miren, aquel sí tiene, cómo es de bueno con el Señor, con la obra del Señor. Pero aquella mujer dio lo mejor que tenía, lo dio todo al Señor. Fue obediente a lo que decía la palabra, fue obediente a darle lo mejor a Dios. Eso le faltó a Saúl, obediencia para dar lo mejor. Dios no quería los holocaustos, Dios no quería los sacrificios, Dios quería de Saúl la obediencia, que él fuera obediente a su palabra, a lo que él le había mandado. Miren, al rebelarse, el rebelarse ante Dios era tan malo como aquel que practicaba la adivinación, que contactaba espíritus malignos, dice la palabra, inmundos, con propósitos ajenos a la voluntad de Dios. Pero nos encanta eso, porque como queremos las cosas ya, como queremos que todo funcione ya, estamos en un mundo, en un siglo donde todo tiene que ser ya, y no podemos esperar la voluntad de Dios. Todo en el tiempo de Dios es perfecto. Tengamos que esperar el tiempo que tengamos que esperar. Mire, desde que estoy sirviéndole a Dios, le he venido pidiendo un carrito. Pues mi familia es grande. Mi esposa, somos en total 7. 5 hijos en total y nosotros 2 somos 7. Vivimos 5, pero cuando nos reunimos todos somos 7. Tenemos una motico que es una gran bendición esa moto. ¡Qué bendición! Esa moto es guerrera, nos lleva a todas partes, pero nos lleva de a 2, máximo de a 3. Aún así saltándonos un poco la ley. Pero ha sido una bendición. Y le clamamos a Dios para que nos dé la oportunidad de tener un carrito para podernos transportar, ahorrarnos algún dinero cuando viajamos de Charalá a San Gil o de Charalá a algún lado. Porque nos sale más económico irnos en un carro, en nuestro carro, tanquearlo e ir y volver, que estar pagando pasaje de ida y vuelta para cada uno de los integrantes de mi familia. Fácilmente podría estar vinculado en cuanta rifa se aparezca, en cuanto cosa me digan que haga para conseguir el carro. Pero he aprendido a descansar en la voluntad de Dios. Si Dios quiere que todavía no lo tenga, Dios sabe por qué va a ser. Seguramente porque de pronto no hay la capacidad financiera todavía de sostenerlo. Seguramente porque no he sacado el pase y no sé manejar. Mi esposa sí. Y yo le he dicho al Señor: Señor, cuando llegue el carro aprendo. De pronto es el paso que me falta dar, aprender a manejar. No sé qué será, pero he aprendido a esperar. No me desespero. Sí, se necesita, pero no me desespero. He aprendido a esperar en el tiempo de Dios, porque el tiempo de Dios sí es perfecto. Pero muchas personas se desesperan y entonces se van al horóscopo. A ver qué me dice el horóscopo hoy. Juega la lotería porque te puede ir bien. Uy, ahora sí el carro, voy a jugar la lotería. El horóscopo me dijo. Y jugó la lotería y no ganó nada. No le cogió ni la pata el chance. Pero no esperó en el tiempo de Dios. El rebelarse ante Dios, como lo hizo Saúl, es similar a eso. Porque estamos dejando a Dios a un lado. Estamos prefiriendo otras cosas que la voluntad de Dios. Estamos prefiriendo otras cosas que ser obedientes a la palabra de Dios. Mira, Saúl actuó con imprudencia. Saúl actuó a su manera. Saúl hizo todo según su voluntad.
Saúl quería hacer todo a su manera, a lo que él quisiera. Y eso era lo que estaba mostrando en este pasaje. Mire, entiende algo en este día. Nuestra rebeldía, escúchalo bien, nuestra rebeldía manifiesta enemistad contra Dios. Cuando nosotros somos rebeldes, cuando nosotros no somos obedientes a la palabra de Dios, empezamos a crear una enemistad con Dios. Porque cuando nosotros tenemos una amistad con Dios, nos dejamos guiar por Dios y somos obedientes a Dios. Pero cuando somos rebeldes a su palabra, cuando no somos obedientes a su palabra, empezamos a crear una enemistad con Dios. Ah, Dios quiere, no, yo no voy a hacer eso que Dios quiere. Rebeldía, enemistad. Dios te mandó a algo, pero tú hiciste otra cosa. Enemistad. Somos creadores de enemistad con Dios cuando somos rebeldes y no obedecemos su palabra. Nuestra rebeldía manifiesta enemistad con Dios. Mira, Saúl fue desobediente, fue rebelde, intentó manipular a Dios. ¿Y sabes qué más? Empezó a tener una mentalidad mundana. Ya no una mentalidad con sabiduría divina, una mentalidad mundana. Mira, Primera de Samuel, capítulo 15, versículos 30 al 33, dice lo siguiente. Y él dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Y volvió Samuel tras Saúl, y adoró Saúl a Jehová. Después dijo Samuel, traedme a Gad, rey de Amalec. Y Agad vino a él alegremente, y dijo a Agad, ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Y Samuel dijo, como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó a pedazos a Agad delante de Jehová. Del 30 al 33. Mira la mentalidad que tenía Saúl. Una mentalidad mundana. ¿Por qué? Porque Saúl temía más al pueblo que al mismo Dios. Vivía del qué dirán. Ahora, ¿vas a decir que no es algo que vivimos actualmente? La gente vive del qué dirán. Ay, ¿qué dirá mi vecino? Ay, ¿qué dirá mi familia? Ay, ¿qué dirá tal persona? Ay, ¿qué dirá fulanito Pérez? Vivimos pendientes del qué dirán que de la misma voluntad de Dios. A Saúl, habiendo pecado, siendo ya rechazado por Dios, solo le seguía interesando lo que la gente pensaba de él. No le importaba remediar las cosas con Dios, intentar de remediar las cosas con Dios. Había sido rebelde, lo había ofendido, tratando de manipularlo. Y su mentalidad seguía estando en el mundo, en lo que la gente pensaba. Miren, si Dios me dijera a mí en este momento, Yesid, toma el parlante, vete al parque de Charalá y empieza a predicar la palabra, yo lo haría, porque soy obediente a lo que Dios me dice. Bueno, en este preciso momento no, porque está lloviendo. No creo que Dios me mande así, porque sabe que me voy a enfermar, que el parlante se va a dañar. Pero si Dios me dijera, sea cual fuera la situación, yo lo haría. Ahora, Dios muchas cosas me ha dicho y yo lo he hecho. Uno de mis testimonios era el trabajo que tenía antes de comenzar mi proceso pastoral. Trabajaba en radio y un día Dios me dijo, apártate de eso. Ya no te quiero ahí. Yo te voy a sostener. Confía, cree en mí, sé obediente y yo te bendeciré. Y aquí estoy, siendo obediente a Dios. ¿Que en mi proceso he fallado? Claro, soy humano, cometo errores. No soy perfecto. No soy perfecto. Pero en medio de mis errores, he tratado de agradar a Dios conforme a Él quiere que le agrade.
Sí, fallamos, nos equivocamos, pero Dios nos da oportunidad, segunda oportunidad, a los que le buscamos con el corazón arrepentido y no con un beneficio propio. Mira, la mentalidad de Saúl estaba puesta en el pueblo. ¿Qué dirá el pueblo si no me ven llegar con Samuel? Seguramente que ya no tengo la voluntad de Dios, que Dios ya no está conmigo. Y los que le creían todavía a Dios y no le creían a Saúl, ya no iban a estar con Saúl. A él le preocupaba todo eso. Todo eso le preocupaba a Saúl. No le interesaba qué estaba pensando Dios en ese momento de él. Eso no le interesaba. Le interesaba simplemente lo que el pueblo estaba pensando de él. Y así nos pasa a nosotros. Nos importa más qué piensa el vecino porque vaya a una iglesia cristiana. Nos importa más qué piense la familia porque asiste a una iglesia cristiana. Nos importa más lo que piensen mis compañeros de colegio a que sepan que yo adoro al Señor. Me humillo delante de Dios. Me postro, me arrodillo delante de Dios. Mira, nos importa más el qué dirán. Aquí en este lugar predicamos con las puertas y las ventanas abiertas y mucha gente pasa y se queda mirándonos. Algunos se ríen, otros nos miran raro. Y yo podía de pronto bajar la voz, cerrar las ventanas, estar aquí a puerta cerrada, porque ¿qué dirá la gente? No, no me interesa. Ahora no me lo tomen a mal. Pero yo soy un llevador de la palabra. Yo llevo la palabra de Dios. ¿Por qué tengo que pensar en lo que piensen los demás? A mí solo me interesa lo que piensa Dios de mí y cómo yo agrado al Dios que me lo ha dado todo a mí, que me lo ha entregado todo a mí y que me sigue llenando de bendición todos los días de mi vida. Eso es lo único que a ti y a mí nos debe interesar. ¿Cómo estamos con Dios? ¿Cómo le agradamos a Él? Él que nos ha dado tanto a nosotros. Mira, pero la mentalidad de Saúl era una mentalidad mundana que solo le interesaba lo que pensaban los demás. Temía más al pueblo que al mismo Dios. No era digno de ser rey del pueblo de Dios. No era digno de ser siervo de Dios. Ahora tú dirás, pero ¿por qué Dios no perdonó a Saúl? Porque capítulos más adelante en la historia encontramos a otro rey, al siguiente rey que fue ungido, a David. David, el rey que agradó al corazón de Dios. Y tú dirás, pastor, pero David no fue perfecto. Ay, miren, tanto que hablan de David. Y David censó al pueblo. David se metió con una mujer que era casada, mandó a matar al esposo de esa mujer. ¿Qué vienen a hablar de David? Pero ¿qué hizo David? David se arrepintió de corazón, hubo un arrepentimiento genuino. Cuando David cometía un error, él le pedía perdón a Dios. Y era un perdón que salía del corazón diciéndole, Dios, ¿es en serio? Me interesas más tú, me interesa agradarte a ti. El poder decirte, Señor, perdóname, no lo vuelvo a hacer. Solo quiero caminar en tu presencia, ayúdame. Se interesó más en buscar el perdón del Señor, el agradarle a Dios, que agradarle a la multitud. Y ese fue el error de Saúl. Por eso el arrepentimiento, la confesión de Saúl, cuando le dijo, ay sí, yo he pecado, pero pues el pueblo fue el que quiso esto, empezó a culpar a los demás. Miren, la confesión de Saúl no contenía un verdadero arrepentimiento. La confesión de Saúl no contenía ese verdadero arrepentimiento por obrar, porque es que él quería obrar en desacuerdo a Dios. A pesar de que le decía, sí, yo me equivoqué, no le importaba. Él sabía, Dios conocía el corazón de Saúl y sabía que iba a volver a cometer el mismo error.
que su corazón no había dejado el orgullo, que más adelante iba a ser peor todavía. Dios conocía todo eso. Por eso su arrepentimiento. Por eso cuando Saúl presentó su confesión, no tenía un verdadero arrepentimiento en el corazón. Seguramente en su corazón no estaba el propósito de volver a actuar mal. Y Dios ya lo conocía. Pero su corazón estaba lleno de falsedad. No, yo ya hice lo que Dios me encomendó. Lo que tu Dios me encomendó, yo ya lo hice. Pero eran mentiras. Él no lo había hecho. Su corazón estaba lleno de excusas. Llegó con la excusitis. No, es que el pueblo me dijo. Fueron ellos los que me dijeron y pues yo hice lo que el pueblo dijo porque como yo soy el rey del pueblo. Pero empezó con una excusadera. Y así nos pasa a nosotros en la vida diaria. Cuando le fallamos a Dios, empezamos a decirle mentiras a Dios. Como si Dios no conociera lo que nosotros hacemos. Ay, Señor, pues tú sabes que sí, pues me he portado mal, pero pues tampoco. No le diga mentiras a Dios. Empezamos a culpar a los demás. Ay, Dios, tú sabes que es que yo soy débil, pero la culpa fue de mi amigo que me invitó. La culpa fue de mi amigo que me dijo que hiciera tal cosa. Empezamos a culpar a todo el mundo y a envolver todo nuestro pecado en un montón de excusas. Y llega la excusitis, porque nos preocupa más qué piensan los demás que lo que piensa Dios. Mentalidad mundana era lo que tenía Saúl. Ahora, en el pasaje, en estos tres versículos del 30 al 33, hay otra parte muy interesante. La petición de Saúl a Samuel. Ahora, Saúl conocía perfectamente que Samuel era el ungido del Señor, que la presencia de Dios estaba con él. Y le dice Saúl, acompáñame, ve conmigo, porque ¿qué va a pensar el pueblo si yo no llego contigo? Seguía interesándole más el qué dirán que lo que pensaba Dios. Ahora, vemos que Samuel cede a la petición de Saúl, pero no por agradar a Saúl, o no para que la gente viera, ay, que Saúl sí era el rey, no. Samuel no lo hizo con ese propósito. Samuel no se une en oración. El que ora es Saúl. Imagínense en esa oración de Saúl. Ay, Señor, tú eres grande, mi Dios. Tú eres el Dios maravilloso. Tú eres el Dios de poder. Tú eres el Dios que me dio la victoria. Y en su corazón diciendo, uy, esas vaquitas, esas ovejitas que me quedaron, ay, qué bendición, ay, yo soy el rey, yo soy el que manda. Así estaba su corazón. Mientras su boca declaraba otra cosa, su corazón estaba maquinando otra. Esa era la oración que hizo Saúl. Samuel no lo acompañó en oración, pero ¿saben por qué fue Samuel? Samuel no lo acompañó en oración, ¿por qué? Porque Samuel ya sabía que la legalidad que Dios le había dado a Saúl ya no estaba con él. Es decir, la presencia de Dios ya no acompañaba al rey Saúl. Pero Samuel, ¿por qué acompañó a Saúl? Samuel solo atendió para ver cumplida la palabra de Dios. A Samuel solo le interesaba cumplir la palabra y la voluntad de Dios. Y por eso mata a Agag, lo descuartiza, lo mata, porque era lo que Dios le había mandado hacer a Saúl. Con su mentalidad mundana, Saúl percibía la pureza y el carácter de Samuel, y por eso le solicitó que le acompañara, porque era un hombre de Dios. Pero Samuel no hizo parte de su juego, no oró con él, simplemente fue a cumplir la voluntad de Dios, a hacer lo que Saúl no había sido capaz de hacer, a demostrar que él sí era obediente a la palabra de Dios.
La pregunta que yo te hago hoy es, ¿será que nosotros deseamos hacer toda la voluntad de Dios? ¿O queremos hacer simplemente lo que nos conviene a nosotros? ¿Queremos hacer simplemente lo que nos plazca por rebeldía? ¿Por tratar de manipular a Dios porque estamos en pecado? ¿O porque nos interesa más el qué dirán por nuestra mentalidad mundana? ¿Será que nosotros queremos hacer toda la voluntad de Dios? Toda la voluntad de Dios. Mira, ¿o será que realmente no estamos preparados? Como dice el título de nuestra palabra hoy, no estamos listos para la verdad. Hace unos días atrás, un amigo que se llama Juan Manuel, que es de México, nos hablaba una anécdota que le sucedió. Hago parte de un grupo de locutores profesionales a través de WhatsApp, donde estamos tratando de conformar un proyecto de locutores o voiceover, una agencia de publicidad a nivel internacional. Y estábamos en una breve discusión de cómo se iban a hacer las cosas, y él llegó a decirnos algo: no estamos listos para la verdad. Y nos contó una anécdota y nos dijo: yo también hago parte de un grupo de WhatsApp donde hay amigos y familiares. Y empezó el grupo de WhatsApp, lo crearon con el fin de reunirse para hacer asados, para hacer celebraciones, para los fines de semana hacer un compartir. Y entonces escribían en el grupo: bueno, este sábado nos encontramos en la casa de fulanito y nos vemos a tal hora, ¿quiénes van a ir? Algunos contestaban, otros no, otros decían: no, yo no voy. Y esto empezó a suceder cada fin de semana. Eran muchos los que callaban, no respondían nada. Eran muchos los que también decían: no, yo no voy, pero era persistente. A tal punto que los que siempre se reunían tomaron la decisión de decir: ya no vamos a enviar la información al grupo, vamos a enviarla al WhatsApp personalmente. Y entonces, cuando se iban a reunir, enviaban la información personal: hoy, asado en la casa de Pepito Pérez, nos vemos a las 6. Listo, allá estoy, listo. Porque eran los que siempre decían que sí. Pero cierto día mi amigo se encontró con uno de esos amigos del grupo de WhatsApp que nunca contestaba. Y ese amigo le dijo: oye, Juan Manuel, ¿qué vas a hacer este fin de semana? Y Juan Manuel le dijo: no, pues me voy, nos vamos a reunir, tenemos un asadito en la casa de fulanito de tal, porque nos vamos a reunir allá a hacer una carne asada. Uy, ¿cómo así? Pero a mí no me invitaron. No, pues es que como usted nunca responde, entonces solamente lo hacemos para los que hemos estado asistiendo. El hombre se sintió ofendido, muy ofendido, porque no habían contado con él. Y le dijo: pero ¿cómo es posible que a mí no me hayan dicho? No, que me hagan el favor y me manden la información. A ver entonces si voy o no voy. Y mi amigo le respondió y le dijo: no, compadre, no le vamos a mandar nada, porque es que usted nunca responde. Y solamente vamos a ir los que siempre hemos dicho que sí. Ahora, no tendremos que rendirle pleitesía para ver si quiere ir o no va, cuando sabemos que usted no va a ir. No estamos listos para la verdad, porque cuando nos llega la verdad, nos ofendemos, nos sentimos ofendidos y queremos que nos tengan en cuenta simplemente para rechazar. Ahora, esta anécdota la entrelazamos con lo que hemos visto hoy. Saúl no estaba listo para la verdad. Saúl nunca esperaba que Dios lo fuera a confrontar, lo fuera a rechazar. Y seguramente Saúl también se sintió ofendido. ¿Qué tal si es que yo soy el rey? ¿Por qué me viene a rechazar si yo soy el rey de este pueblo? Así nos hemos sentido muchas veces nosotros. ¿Qué tal que se cree Dios? ¿Por qué me viene a regañar a mí? Si es que yo soy el que más diezmo en la iglesia, yo soy el que más ofrendo, yo soy el que más le lleva mercado a los pobres, yo soy el que más le lleva compartir a los ancianos y a los niños.
¡Ja! ¿Qué tal que me vengan a decir que yo estoy haciendo las cosas mal, que yo soy un pecador? Y resulta que tiene la esposa y 2 mozas más. Perdonen la palabra. Pero así somos nosotros. Así somos nosotros. No estamos listos para la verdad. Por eso esta palabra tiene como título: no estamos listos para la verdad. Porque nos cuesta la verdad, porque nos duele la verdad, porque no somos capaces de afrontarla, de entender que estamos fallando, que nos equivocamos y que necesitamos de Dios. Miren, a Jesús le sucedió lo mismo. Llegó Jesús allí a su tierra natal, donde lo vieron crecer. ¿Y qué hicieron? Lo rechazaron, porque la gente no estaba lista para la verdad, que Él era el Hijo de Dios. Y Cristo, Jesús, dio su vida por nosotros. Jesús derramó su sangre por nosotros. Y aún así le rechazamos a Él por querer hacer las cosas como a nosotros nos plazca, como a nosotros nos parezca, y no como Jesús quiere que nosotros la hagamos. Cristo quiere vivir aquí en tu corazón. Cristo quiere que tú le aceptes en tu corazón, para que tus pasos de ahora en adelante sean guiados bajo la voluntad de Dios, con la presencia del Espíritu Santo y con Cristo en tu corazón. Ese es el propósito de Jesús en tu vida, que tú le recibas para que tu vida sea cambiada y transformada. Y para que no tengas esa mentalidad de Saúl, esa rebeldía de Saúl, o tratar de manipular a Dios como lo hacía Saúl. Mira, yo hoy quiero decirte algo. Dios nos conoce, Dios nos quiere conducir siempre por un buen camino, pero Él solo espera de ti la obediencia. La obediencia. Recuerda hoy la palabra. A Dios le agrada más tu obediencia que los sacrificios que tú le presentas para camuflar tu pecado. A Dios le encanta que tú seas obediente, que tú te entregues a Él, que tú camines con Él. Eso es lo que Dios anhela de ti, lo que Dios está esperando de ti. Por eso yo quiero decirte, ¿será que tú quieres desechar a Jesús? ¿O quieres recibirlo ahí en tu corazón? ¿Será que tú quieres menospreciar al verdadero Rey que Dios nos entregó, a su Hijo Jesucristo, al que dio su vida por nosotros, al que derramó su sangre por nosotros? ¿O queremos rechazarlo como Saúl rechazó a Dios? Yo te quiero invitar hoy para que tú recibas a Cristo en tu corazón. Quiero que tú ahí donde estés, y si esta palabra ha tocado tu vida hoy, ha tocado tu corazón, y quieres a partir de hoy vivir una vida en santidad, teniendo a Cristo en tu corazón y permitiendo que Dios lleve tu vida conforme a su voluntad y que tú seas obediente a la voluntad de Dios, quiero que cierres tus ojos y me permitas orar por ti en este momento. Padre amado Señor, en el nombre de Jesús, amado Dios, yo te doy gracias por esa palabra maravillosa que nos has regalado, que edifica nuestra vida, edifica nuestro corazón. Padre bendito, pongo en tus manos la vida de este hombre y de esta mujer, de este joven, de este niño que están escuchando y viendo esta palabra. Amado Señor, toca ahí su corazón. Yo sé que esta persona hoy está dispuesta a seguir tus pasos, a aceptar tu voluntad y a ser obediente a tu palabra. ¿Qué tal si tú repites allí desde casa conmigo estas palabras? Señor Jesús, hoy te recibo en mi corazón. Señor Jesús, hoy te acepto como mi Salvador. Señor Jesús, perdona todos mis pecados. Ayúdame, Jesús, a llevar una vida en santidad. Ayúdame, Jesús, a que de ahora en adelante mis pasos vayan conforme a tu voluntad. Señor Jesús,
anota mi nombre en el libro de la vida. Y que de ahora en adelante tú seas mi vida, tú vivas en mi corazón, tú cambies y transformes todo de mí para hacer siempre tu voluntad. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Si tú has repetido esta oración, si tú has repetido estas palabras, déjame decirte algo. Dios está contento porque no lo has hecho para agradarle al mundo, sino lo has hecho para agradarle a Él. Y Él quiere y espera más de ti y colocará un propósito en tu vida, porque Él no te puso de simple casualidad a escuchar esta palabra. Dios necesitaba que tú escucharas esta palabra hoy, porque a partir de hoy tu vida va a ser diferente. Tu vida va a cambiar, tu vida se va a transformar, porque la presencia de Dios estará contigo. Porque Dios en su largo caminar hoy se ha detenido sobre ti y ha dicho: tú, hombre, mujer, joven, niño, tú serás levantado como un siervo mío. Yo te pondré un propósito en tu vida, pero necesito de tu obediencia. Yo me encargaré de lo demás. Las bendiciones llegarán por añadidura. Hoy declaro sobre tu vida un tiempo nuevo, un tiempo de redención, un tiempo donde el Señor va a transformar todo y todo va a ser mejor para ti. Donde va a quedar a un lado el alcohol, las drogas, la prostitución. Donde va a quedar a un lado las malas palabras, las groserías, los malos pensamientos, el estar mirando a otros lados donde no tienes que mirar o donde no tienes que buscar. Hoy declaro un tiempo nuevo para tu vida, porque el Señor hoy se ha placido en pararse delante de ti y decirte: tú eres mi hijo, tú eres mi hija y tengo un propósito contigo. Bendigo tu vida en el nombre de Jesús. Recuerda, somos la Iglesia Cristiana Cuadrangular en Charalá. Estamos en la carrera 10 26A03 y todos los domingos nos congregamos, nos reunimos a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde. Recuerda, puedes comunicarte con nosotros si necesitas oración por ti, si quieres conocer más de la palabra, o si Dios hoy ha tocado tu vida y quieres saber más del propósito que Dios tiene contigo. Escríbenos al WhatsApp o comunícate a través de una llamada 350-265-9232. Yo soy el pastor Yesid Sanabria y bendigo grande, poderosa y maravillosamente tu vida en el nombre de Jesús. Dios te bendiga. Somos la Iglesia Cristiana Cuadrangular, El Camino en Charalá. Estamos ubicados en la carrera 10 26A03, Barrio Villa María. Asiste a nuestras reuniones, domingos, 9 de la mañana y 3 de la tarde. Ven con toda tu familia, te esperamos.